cápsula de Conociendo la Verdad. ¿Cómo saber si soy discípulo de Jesucristo? Muchas personas creen erróneamente que ser discípulo de Jesús consiste en pertenecer a un grupo religioso, o vestirse de alguna forma específica, o pertenecer al concilio tal. Pero la verdad es que muchas de esas personas ni siquiera entienden lo que significa ser un discípulo del Maestro Jesús. Para empezar, un discípulo es una persona que recibe las enseñanzas de un maestro. Entonces, para ser discípulo de Jesús, hay que haber recibido las enseñanzas de Jesús y hacernos hacedores de esas enseñanzas. Además, para ser discípulo de Jesús, tenemos que recibir las enseñanzas correctas. Y eso solo ocurre cuando esas enseñanzas vienen directamente del Maestro Jesús. Entonces, ¿cómo podemos llamarnos discípulos de Jesús cuando no somos sus alumnos? ¿Cómo podemos llamarnos discípulos de Jesús cuando estamos siguiendo a otros maestros que no enseñan lo que enseñó Jesús? ¿Cómo podemos llamarnos discípulos de Jesús si no seguimos los preceptos de nuestro Maestro Jesús? Hermanos, no nos engañemos, pues para nosotros ser discípulos de Jesús, nosotros necesitamos ser seguidores y partidarios de las ideas de una escuela o de la persona que enseña en esa escuela. ¿Y cuántos de nosotros somos partidarios de las ideas y enseñanzas de Jesús? ¿Cuánto? ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con Jesús en dar la otra mejilla para que nos peguen, en bendecir a los que nos maldicen, o en orar por los que nos calumnian, en amar a nuestros enemigos, en perdonar a los que nos ofenden, en darle al que nos pide y prestarle, sí, prestarle al que nos tome prestado, en no vengarnos cuando nos ataquen, en negarnos a nosotros mismos, en tomar nuestra cruz y muchas otras enseñanzas que ni enseñamos ni tampoco practicamos. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en llamarnos discípulos de Jesús cuando no aprendemos ni practicamos lo que Él enseña? Si amo a los demás, soy discípulo de Jesucristo. Ay, hermanos, aunque nos duela admitirlo, hay muchos cristianos tibios que tienen problema con este versículo bíblico, que se llenan la boca al decir que aman a Dios, pero al mismo tiempo aborrecen a su hermano. Y con ese comportamiento se hacen, escúchalo bien, hermanos, y escrito está, se hacen mentirosos. Pues el que no ama a su hermano que ha visto tampoco puede amar a Dios, a quien no ha visto. La verdad es que todos los que aceptan a Jesús como su maestro vienen a ser hermanos en Cristo, independientemente de a qué congregación o religión pertenecen. Entonces, ¿cómo es posible que en estos tiempos haya hermanos que aborrecen a otros hermanos? Escuchen esto. Por el simple hecho de que ese hermano pertenece a otra congregación o religión, por amor a Dios, si te vas a llamar discípulo de Jesús, sométete a conocer y a obedecer las enseñanzas del Maestro Jesús. Y escrito está, y lo enseñó Jesús en Juan, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Así es, mis hermanos. Si permanezco en la palabra de Dios, soy discípulo de Jesucristo. Jesús te está diciendo hoy lo mismo que le dijo a esos judíos. No basta con que creas en mí y me sigas y te llames mi discípulo. Te es necesario, por favor, yo quiero que tú entiendas esta parte. Te es necesario permanecer en la palabra de Jesús. ¿Y qué significa eso? Permanecer en la palabra del Maestro Jesús. Permanecer en la palabra de Jesús significa, hermanos, mantenerse en lo que Jesús enseña sin mutación. O sea, mantenerse sin cambio en esa enseñanza. Significa ser firme donde tu sí es tu sí y tu no es tu no. Donde tú no eres un cristiano, hermanos, voluble. O sea, un cristiano con un carácter inconstante.
Un cristiano que se enrola con facilidad con las olas del mundo y que cambia fácilmente y que depende del clima. Si produzco frutos, soy discípulo de Jesucristo. Es necesario decir que en el mundo cristiano hay muchos supuestos cristianos estériles. Cristianos que nunca han dado frutos de conversión. Cristianos que por más que tú los evalúes, no encuentras en ellos nada del Maestro Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que ellos han tenido un encuentro con el Maestro Jesús si no aprendieron nada del Maestro? ¿Cómo podemos nosotros creer que ellos se han dejado instruir por nuestro Maestro Jesús y quedaron igual al viejo hombre y nada cambió en ellos? ¿Qué ocurrió ahí entonces? ¿Nuestro Maestro Jesús no sabe enseñar o ellos son malos estudiantes? Yo más bien creo que ellos fueron a la escuela equivocada, con los maestros equivocados. Pues es imposible dejarse instruir por nuestro Maestro Jesús y quedar en la misma condición del hombre viejo. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. No olvide de suscribirse